Pero ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Vamos a seguir trabajando a través de un video. En este caso vamos a referirnos a el clima en nuestro territorio y vamos a empezar a trabajar con los elementos que modifican el clima en nuestro país y por lo tanto afectan su distribución. Para empezar, unas diferencias respecto del concepto de tiempo meteorológico, ¿bien? Que es el que quizás más conocemos, habitualmente lo escuchamos en los medios de comunicación y que hace referencia a una cantidad de variables que determinan las características de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Bien, esas variables pueden ser la temperatura, la presión, la humedad, la velocidad de los vientos, bien, esa información que obtienen por ejemplo, en este tipo de páginas de internet, bien, donde aparecen estos datos, viento, humedad, temperatura, bien. Eh, bueno, cuando se produce una sucesión de tiempos meteorológicos por lapsos superiores a los 20-30 años, hay una medición constante de esas variables a través del tiempo, se puede definir o se puede caracterizar el clima de un lugar. Es decir, que el clima termina siendo un promedio, ¿no? de estas variables medidas cotidianamente, bien, respecto de esas características atmosféricas. Nosotros vamos a hablar de cuáles son los factores que influyen, los factores geográficos que influyen en la distribución de los climas en nuestro territorio. Empezamos hablando eh, de la latitud, bien, que es muy importante porque nuestro país tiene un gran desarrollo latitudinal en el sentido norte-sur, bien, la latitud que es la distancia medida en grados hacia el ecuador, bien, y a medida que aumenta la latitud, el sentido inverso disminuye la temperatura, bien, si el ecuador es 0 grados y los polos son 90 grados, las temperaturas mayores se van a encontrar sobre el ecuador y a medida que nos acercamos a los polos o nos alejamos del ecuador, las temperaturas van disminuyendo. Bien, esto significa que en nuestro país vamos a tener en el norte climas más cálidos, en el centro climas templados, esto significa que tienen las cuatro estaciones, y hacia el sur climas más fríos. Bien, esto está en relación con la incidencia solar sobre la Tierra. Bien, la zona ecuatorial, los rayos se dispersan en una zona, en un área más pequeña, bien, de una incidencia directa, y en las zonas polares la incidencia suele ser en áreas más extensas, bien, por lo tanto la capacidad de generar calor es menor, bien, por eso es que tenemos distintos climas en las zonas polares o en las zonas ecuatoriales. El otro factor importante es el tema de la altitud. Bien, nuestro país también presenta una zona cordillerana hacia el oeste, eh, donde la altura es considerable, sobre todo en la parte norte. Bien, y independientemente de la latitud, la influencia de esa altura hace que los climas sean fríos. Bien, en este caso, a la menor cantidad de aire y la menor presión atmosférica en las zonas más altas hace que la capacidad de retener calor sea menor y por lo tanto las temperaturas suelen ser frías, sobre todo después de los 2000-3000 metros sobre el nivel del mar. En esas zonas cordilleranas los climas suelen ser fríos. Bien, a raíz de eso, bueno, tenemos este mapa en donde vemos toda la parte este de nuestro país, donde las alturas son menores, climas más cálidos hacia el norte, bien, climas templados, como decíamos, con las cuatro estaciones en la zona central, y hacia el sur, climas más fríos, bien, y después tenemos una franja hacia el oeste que ocupa toda la zona de cordilleras, donde el promedio de temperaturas es mucho más bajo, bien, a raíz de esto que estábamos hablando recién, que son zonas muy altas y que por lo tanto permanecen la mayor parte del año afectadas por condiciones climáticas más frías. El otro factor que va a influir sobre las temperaturas también es la distancia al mar. Bien, la distancia al mar obviamente va a determinar en el litoral de nuestro país
que las zonas costeras tengan una menor amplitud térmica. Esto se debe a la influencia del océano que al calentarse y enfriarse más lentamente que el continente, reduce las amplitudes térmicas. Cuando hablamos de amplitud térmica, hablamos de la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Bien, y también puede determinarse la amplitud térmica entre el invierno y el verano. Cuando hablamos de climas oceánicos con influencias oceánicas, hablamos de amplitudes térmicas menores, y al contrario, climas continentales, amplitudes térmicas mayores. Bien, esto también tiene relación con el aporte de humedad que realizan los océanos. Bien, esto con respecto a las temperaturas. Y con respecto a la circulación de los vientos y las precipitaciones, vamos a hablar de dos regiones en nuestro país. Bien, una hacia el norte del río Colorado, y otra hacia el sur. Las dos están influidas por dos centros de alta presión o anticiclones que se encuentran sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Bien, aproximadamente a los 30 grados de latitud. Y también por una zona ciclónica o de baja presión que se encuentra en el centro de Sudamérica y que en el verano llega hasta el noroeste de nuestro país. Bien, acá vemos este mapa. Tenemos en verano el centro de alta presión en el Océano Pacífico y el centro de alta presión en el Océano Atlántico, y todo un centro de baja presión en Sudamérica. Bien, esto sucede en invierno, en donde el gran cambio es que el centro de baja presión se va un poco más hacia el norte. Bien, ¿cómo influye la presión? Bueno, en general las zonas de alta presión son zonas donde los vientos tienden precisamente a presionar sobre la superficie, a descender. Bien, son zonas donde el cielo es más diáfano, es decir, hay mayor cantidad de días de cielo despejado. Bien, por eso la presencia del sol en este gráfico. Y al contrario, las zonas de baja presión son zonas que atraen vientos y se caracterizan mayormente por la inestabilidad, ¿no? El ascenso del aire, presencia de viento en forma más permanente, la inestabilidad en el tiempo, bueno, una serie de características que son típicas de las zonas donde predominan los centros de baja presión. Bien, lo que tenemos entonces es una distribución de vientos que en el hemisferio sur está influida por lo que se llama el efecto Coriolis, y hace que los fluidos que tienden a ir desde las altas a las bajas, naturalmente el Ecuador es un centro de baja presión y la zona de 30 grados, como decíamos, un centro de alta presión, estos vientos que tendrían que dirigirse hacia el Ecuador doblan hacia la izquierda, bien, por este efecto de Coriolis que se produce al rotar la Tierra sobre su eje. Bien, en el hemisferio norte se produce el mismo efecto, pero hacia la derecha. Bien, entonces los vientos tienden a ir de este a oeste en esta región entre los 0 y los 30 grados, y de 30 a 60 son lo que se conoce como vientos permanentes del oeste. Acá tenemos graficado en todo el planeta, pasa lo mismo, ¿no? Vientos alisios se llaman, estos que están entre los 0 y los 30 grados de latitud, y vientos permanentes del oeste entre los 30 y 60. Bien, a partir de esa circulación de los vientos se produce lo que llamamos dos regímenes: el régimen atlántico y el régimen pacífico. El Atlántico afecta a toda la zona norte del país, desde Buenos Aires, La Pampa y Mendoza hacia el norte, fundamentalmente esa zona. Bien, y la zona sur, desde Neuquén y Río Negro hacia el sur, está afectada por lo que sería el régimen pacífico. Bien, toda esta zona está afectada por los vientos que recién decíamos del oeste, y toda esta franja norte del país por los vientos que vienen del este. Al ser vientos que surgen, que nacen en los océanos, son vientos que vienen cargados de humedad. Bien, por lo tanto la humedad se va a ir descargando a medida que le ingresa al continente. Bien, a partir de esa situación vamos a tener distintos gradientes de humedad. Bien, tenemos hacia la zona este mayor cantidad de humedad en el norte. Bien, a medida que ingresamos
al continente esa humedad va disminuyendo y vuelve a incrementarse en la zona de las sierras subandinas. Bien, ahora vamos a explicar por qué. Ya hacia el oeste, las regiones más alejadas de la influencia del Atlántico van a ser las zonas más áridas, ¿bien? Y hacia el sur pasa exactamente lo inverso, ¿bien? La zona va a estar afectada por los vientos que vienen del oeste, esos vientos van a descargar su humedad en los Andes patagónicos fueguinos, en esta zona, y van a pasar a la meseta patagónica como vientos secos, ¿bien? ¿Qué elemento de la geografía va a estar influyendo en esta circulación? Bueno, la cordillera, ¿bien? A partir de la cordillera vamos a tener lo que llaman las lluvias orográficas. Las lluvias siempre se producen por el ascenso de masas de aire con humedad. Bien, el ascenso hace que las temperaturas sean menores, esa humedad que tienen las masas de aire se condense, bien, por el frío y tiende a precipitar. Bien, esto sucede por el choque de frentes, de dos frentes, frentes de aire, bien, general los cálidos y fríos, se produce por la convección, es decir, el mismo calor de la masa de aire hace que el aire se vuelva más liviano y tienda a subir y enfriarse y condensar, o puede suceder por la presencia de un accidente geográfico, como sería en este caso la montaña, ¿no? Entonces el viento que venía del Atlántico, con lo último de humedad que le queda, sube por la ladera eh, oriental, que es la que da al Atlántico, y se produce este fenómeno que estamos diciendo recién, ¿no? Enfriamiento por la altura, condensación de la humedad y precipitación. Bien, es por eso que tenemos en los primeros 1000-2000 metros la presencia de una selva, la selva de Yungas, en nuestro país. Bien, y a medida que vamos subiendo, esas precipitaciones van disminuyendo, la temperatura también, y por lo tanto eh, deja el paso a la selva a otros biomas menos diversos. Bien, cuando el aire atraviesa la cumbre de las montañas, baja, se vuelve a recalentar y ya es casi imposible que vuelva a precipitar. Bien, es decir que es una zona totalmente árida hacia el oeste. Y el mismo proceso, las mismas lluvias orográficas se dan en el sur, bien, pero en el sentido opuesto. Nuevamente los vientos húmedos vienen del Pacífico, se encuentran con la cordillera, tienen que ascender, en ese ascenso se enfrían y se produce la condensación de la humedad provocando lluvias, muchas veces en forma de nieve. El viento atraviesa la montaña, tiene que descender, en ese descenso se recalienta y otra vez hace dificultosa las posibilidades de precipitación, por lo tanto pasa como viento seco. ¿Bien? Entonces esta cuestión va a determinar, ¿no?, la influencia de la distribución de las precipitaciones en nuestro país, dando mayor humedad en la zona este, en la zona cordillerana, como decíamos, y en la zona cordillerana hacia el sur. Bien, el resto es todo lo que se conoce como diagonal árida sudamericana, ¿no? Parte de la diagonal árida sudamericana que atraviesa nuestro país en gran parte del territorio. Bien, bueno, con estos datos podemos deducir muchas de las características climáticas de nuestro país. Vamos a trabajar, o van a trabajar ustedes también con lo que llaman los climogramas. Acá tenemos el climograma de Mar del Plata. Bueno, lo que tienen acá en el eje horizontal son los meses del año representados con el número 1 al 12. Bien, hacia la izquierda tienen la temperatura medida en grados centígrados, que va a estar representada por esta línea, bien, por esta línea roja, y después tenemos barras azules que representan la cantidad de milímetros que precipitan mensualmente. Bien, a partir de esto armamos un climograma y podemos definir ciertas características del clima de un lugar. Bien, y también a través del clima podemos conocer, quizás deducir también algunas características de la vegetación, del bioma de un lugar. Bien, mientras que en las zonas más cálidas y húmedas tenemos en general bosques o selvas lluviosos. Bien, en las zonas más áridas, obviamente, zonas desérticas, en las zonas más frías,
la presencia de hielos perpetuos, bien, y en el medio de esas situaciones, bueno, distintos tipos de biomas que caracterizan a cada lugar de acuerdo con esas condiciones climáticas. Bien, bueno, espero que haya sido claro, que tengan la posibilidad de entender mejor lo que vamos a trabajar y que puedan llegar quizás a distintas conclusiones que les permitan deducir mejor un poco algunas características del clima en nuestro país. Eh, bueno, les deseo mucha suerte, que tengan un buen trabajo y que lo puedan realizar de la mejor manera. Gracias por prestar atención. Saludos.